Continuando con el tema de operacionalización de las variables, a continuación vamos a ver una explicación más clara de cómo realizar este proceso dentro de nuestra metodología de la investigación. Debemos tener claro que la operacionalización de variables es un proceso fundamental dentro de la metodología cuando estamos construyendo cualquier instrumento de medida. Esta operacionalización de variables lo que permite es que nosotros tengamos claros cuáles son los conceptos relacionados con cada una de las variables de estudio que vamos a tener. Este proceso es una fase metodológica que consiste en descomponer las variables que vienen a conformar nuestro problema de investigación partiendo de lo general, como veríamos acá, que sería la variable, a lo más específico que vendrían siendo los indicadores. Una variable, recordemos que es todo aquel fenómeno o característica que es susceptible de cambiar su valor. La variable la podemos identificar dentro del problema de investigación o el problema de estudio. Puede ser que sea solo una variable, dos variables o incluso más. Específicamente hablando del proyecto que se va a realizar dentro de la materia de psicometría, es necesario que no nos excedamos de dos variables. Una o dos variables están bien para poder realizar el proceso de construcción de nuestro instrumento. Esa variable o esas dos variables se van a descomponer en dimensiones. Las dimensiones son subvariables que podemos dividir o que vamos a descomponer a partir de esta variable. Y a su vez, cada dimensión de la variable se va a descomponer en una serie de indicadores. Tomemos los indicadores como aquellas conductas, acciones o aspectos que son más específicos y más precisos que nos van a permitir a nosotros medir la variable. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nuestra variable de estudio es el rendimiento académico. Entonces, en la ventana de variable vamos a poner el nombre de nuestra variable, que sería rendimiento académico. Ese rendimiento académico debemos dividirlo en una serie de dimensiones. ¿Cómo identificamos nosotros las dimensiones? Serán todos aquellos aspectos relacionados directamente con la variable. La cantidad de dimensiones va a depender de mi variable. El hecho de que yo tenga acá 3 casillas dentro del ejemplo no significa que todos deban tener 3 dimensiones. Habrán algunas variables que tengan muchas más dimensiones. Sí debemos tener claro que es importante que tratemos de reducir lo más posible el número de dimensiones, pero siempre la cantidad de dimensiones deben acotar y deben representar lo suficientemente la variable que yo estoy midiendo. Para el ejemplo solamente voy a hacer 3 dimensiones. Por ejemplo, un aspecto que está relacionado con el rendimiento académico puede ser la familia. Entonces, una de las dimensiones de la variable sería la familia. Dentro de eso también vamos a poder encontrar entonces una serie de indicadores que vamos a hacer a continuación. Primero entonces vamos a solucionar o a resolver todas las dimensiones que vamos a poder encontrar dentro de la variable. Entonces una primera dimensión sería familia, otra puede ser por ejemplo el aspecto económico o la economía. Y otra puede ser, por ejemplo, las relaciones sociales o el aspecto social. Obviamente esta variable de rendimiento académico debe tener más dimensiones, pero para la obra del ejemplo solamente le vamos a tomar de esta manera. El rendimiento académico entonces tiene como dimensiones la familia, la economía y lo social. La familia tiene a su vez una serie de divisiones, que esas son las que vamos a encontrar dentro de la casilla de indicadores. Por ejemplo, un indicador de la variable de familia puede ser la relación con los padres. Otro indicador puede ser, por ejemplo, la comunicación con los miembros de la familia. Otro indicador puede ser el apoyo percibido por parte de la familia. Entonces, acá
podemos ver que a partir de estos indicadores lo que van a servirme es que al momento de que yo construya los ítems, tenga claro cuáles van a ser las conductas específicas a las que voy a tener que referirme para relacionar o para poder medir esas variables. Cuando ya se vayan a construir los ítems, a esta operacionalización de la variable se le agregaría una siguiente columna, que esa columna lo que va a tratar es de poner precisamente los ítems por cada indicador que van a conformar el instrumento final que nos va a permitir medir esta variable. Acá también es importante dejar claro que no porque yo tenga acá 3 indicadores significa que ustedes siempre van a tener 3 indicadores dentro de cada dimensión. No, la cantidad de indicadores va a depender de cada una de las dimensiones. Por ejemplo, en la economía podríamos tener la administración del dinero y el trabajo, por ejemplo. Los indicadores también deben agotar totalmente lo que sería la dimensión, es decir, debe quedar totalmente representada por la cantidad de indicadores que nosotros pongamos. Y en lo social, supongamos que vamos a poner la relación con compañeros y supongamos que el círculo de apoyo. Para que ustedes como constructores de su prueba puedan realizar este proceso de operacionalización, es importante que tengan claro por lo menos un conocimiento básico acerca de la variable. Por ejemplo, para yo hacer esta operacionalización necesito saber qué es rendimiento académico, cuáles son los factores que se ven implicados en él y demás, para poder tener un conocimiento que me permita dividir esa variable. Bien, si ustedes tienen más de una variable, lo que tienen que hacer es realizar este mismo proceso con su otra variable de estudio. Supongamos que vamos a relacionar el rendimiento académico con el estrés. Entonces, mi primera variable sería el rendimiento académico, mi segunda variable sería el estrés y haría este mismo proceso con esa otra variable. Como paso fundamental dentro de la operacionalización de la variable, es importante que cuando estemos construyendo el marco teórico de nuestra investigación, estemos totalmente seguros que todos los aspectos que estamos conceptualizando dentro de esa tabla de operacionalización estén dentro del desarrollo de nuestro marco teórico. Otro aspecto importante es que las variables deben estar conceptualizadas. Entonces, yo debo poner dentro de ese cuadro de operacionalización los conceptos de las variables principales, que serían aquellas que están en la casilla de variable y las que están en la casilla de dimensiones. Entonces, voy a poner acá un concepto de rendimiento académico. Ese concepto debe ir citado por normas APA, como lo hemos visto anteriormente. Debo dar un concepto de qué sería entonces esa dimensión de familia relacionada con el rendimiento académico, qué sería esa dimensión de economía relacionada con el rendimiento académico y qué sería esa dimensión social. Son conceptos breves, solamente es una manera de mostrar de forma más sencilla los conceptos básicos de nuestro problema de estudio para que si otra persona lo ve, pues lo pueda entender de una primera vista y no tenga que irse al marco teórico. Sin embargo, lo repito, todos los conceptos que estén asociados dentro de la operacionalización de la variable deben estar dentro del marco teórico, allí sí con todo el proceso y fundamentación necesaria. Acá solamente se va a dar un concepto muy breve. Espero que sea de su agrado y hayan entendido bien cómo realizar la operacionalización de la variable. Para reforzar este tema van a encontrar una actividad que consiste en que ustedes van a realizar la operacionalización de su variable de estudio. Para eso les voy a dejar un formato en Word que pueden seguir para realizar este proceso. El formato en Word es este que vemos acá. Este formato va a contener unos aspectos previos, sus nombres, obviamente los integrantes del grupo. Esta actividad la van a hacer por los grupos que hayan formado para el proyecto de investigación. Debe contener el título de la investigación, el objetivo general y la pregunta problema. ¿Por qué les pido estos aspectos antes? Porque es necesario que desde ahorita veamos que el título, el objetivo general y la pregunta problema tienen una concordancia entre sí y porque a partir de allí
yo puedo tener un conocimiento básico de cuál es el problema que ustedes van a investigar y por lo tanto puedo juzgar si la operacionalización de la variable que han hecho está bien o si deben tener en cuenta otros aspectos. Acá ustedes tienen entonces las casillas básicas, pero les hago la aclaración. Ustedes pueden realizar la cantidad de divisiones que necesiten tanto en la casilla de dimensiones como en los indicadores o si tienen más de una variable para medir. Gracias a todos por su atención.